La Alcaldía de Pereira y el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo les dan la bienvenida a la presentación de las obras ganadoras de la convocatoria de estímulos 2014, colección de escritores pereiranos. Para dar comienzo, los invitamos a ponerse de pie para entonar el himno a Pereira. Al recio empuje de los titanes de la montaña bajo este sol, como la Venus de las espumas, surgí del bosque de la chanson y fui creciendo por el influjo de su amorosa solicitud, hasta forjarme en ti mi bella, llegada apenas mi juventud. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Salve al esfuerzo de mis heroicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron fama, me hicieron grande, me dan honor. Pueden tomar asiento. En la colección de escritores pereiranos figuran los más destacados escritores de la ciudad durante los últimos 30 años, entre quienes podemos mencionar a Héctor Escobar Gutiérrez, Benjamín Baena Hoyos, Eduardo López Jaramillo, Luis Fernando Mejía Mejía, Rigoberto Gil Montoya, Alberto Verón Ospina y Susana Henao Montoya. Todos ellos han contribuido a enriquecer el patrimonio bibliográfico de Pereira. Para promocionar estas obras, el Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo entendió que se necesitaba un aliado, un sello editorial que no solamente le diera respaldo a las obras, sino que además las hiciera circular fuera del ámbito regional. En esta oportunidad, esa responsabilidad ha recaído sobre la editorial Casa de Libros. Hoy, su representante Pablo Pardo Rodríguez nos acompaña y lo invitamos a dirigirse a ustedes. Bueno, muy buenas noches. Creo que se está terminando la tarde y empezando la noche. Y qué rico llegar a Pereira y encontrar este clima que uno viene preparado como para el frío, pero encuentra este calorcito agradable. Como agradable y placentero es ver este programa de la Alcaldía y de la Secretaría de Cultura. No es fácil encontrar en los diferentes departamentos quienes se preocupen por el fomento de la lectura y de la presentación de sus autores. Nosotros que hemos publicado más de 400 títulos alrededor del país y más de 50 autores internacionales, pues vemos con mucho agrado que la literatura regional empieza a mostrarse a nivel nacional. De ahí, señor alcalde, señora secretaria, que hemos vinculado directamente para el lanzamiento de la próxima Feria Internacional del Libro de Bogotá al Ministerio de Cultura, y como estamos coeditando también con el Ministerio las antologías Relata, lo mismo que con la Secretaría de Cultura del Distrito, queremos no solamente mostrar estos trabajos a nivel nacional, sino también mostrar a nivel del país lo que están haciendo en las regiones como Pereira.
Por eso, en el evento de la Feria del Libro estará el Ministerio de Cultura presentando dos de sus libros que coeditan conmigo Pereira e Idartes para hacer un gran evento, y invitado directamente por el Ministerio de Cultura para que podamos tener la posibilidad de que ellos sepan lo que se está haciendo en la región, y podemos también mirar la posibilidad de que miren recursos para cada región en la medida en que se van mirando. Pero además tenemos unos aliados muy importantes para empezar a mostrar los libros. Aquí está la Librería Nacional, donde próximamente llegarán los libros, y en las librerías nacionales de todo el país. Igualmente en la librería Lerner en Bogotá, las dos, en el Fondo de Cultura, y ya estamos promocionando a través de los contactos que tenemos para que lleguen a las bibliotecas de las universidades norteamericanas y algunas europeas. Es bueno que los libros salgan. El autor lucha mucho para publicar su libro, pero también es un gran lío poder distribuirlo en este mundo que está tan lleno de otras posibilidades de lecturas aparte del libro. Y los invito a todos, de verdad, que apoyemos comprando los libros, apoyando a los autores. Estamos con la posibilidad de hacer unos eventos, de que sus autores apreciémoslos y sobre todo démosle la grandeza no solamente a ese gran autor ya fallecido, que es una forma de recuperarlo, sino que también empecemos a recuperar a los que están vivos. Muchas gracias. Las convocatorias de estímulos y de concertación son una iniciativa que puso en marcha la Administración Municipal desde el año 2012 para la democratización de los recursos para la cultura. Gracias a ellas se ha enriquecido la agenda cultural de la ciudad y se han apoyado numerosas iniciativas culturales. Para referirse al sentido de las convocatorias y a la importancia de los libros que hoy presentamos a ustedes, invitamos a la directora del Instituto Municipal de Cultura, doctora Adriana Vallejo de la Pava. Buenas noches al señor alcalde de la ciudad, el doctor Enrique Vázquez Zuleta, a los integrantes de la mesa principal, a los escritores ganadores de esta convocatoria de estímulos. Uno de los aspectos más importantes para resaltar de estos concursos y del programa de estímulos en general es garantizar que los jurados que escogen las obras tienen la idoneidad que el concurso amerita y requiere. Y para ello nosotros nos apoyamos en la Maestría de Estética y Creación de la Universidad Tecnológica de Pereira, quien es la encargada de seleccionar 2 jurados nacionales y un jurado local, no solamente para esta línea de literatura en la convocatoria de estímulos, sino también para todas las demás. Para la convocatoria de estímulos y en general para la colección de escritores pereiranos, es muy valioso poder decir que de ella forman parte las obras de Cecilia Caicedo Jurado y de Giovanni Gómez Gil, autores con reconocimiento nacional e internacional, traducidos a otros idiomas y que han aportado cada uno desde su quehacer a la difusión de la literatura en Pereira. Igualmente es importante resaltar cómo personas jóvenes que apenas están incursionando en el medio están en la posibilidad de dar a conocer sus obras, y hemos tenido en cada una de las convocatorias siempre personas jóvenes que han salido ganadores. Lo decía ahora quien se ganó también el concurso para hacer la edición y distribución de los libros, la importancia de la categoría de Premio Obra Inédita Autor Fallecido, que resultó de las reflexiones en el marco del sesquicentenario de la ciudad, como un esfuerzo para hacer memoria y para conservar patrimonio que sin este tipo de apoyos no pudiera tener la ciudad. Ha sido desde el inicio y parte de las recomendaciones, y escuchando a quienes están en el medio, ha sido un interés del Instituto de Cultura el garantizar una buena circulación de las obras. Cada vez esperamos que sea mejor. Es muy valioso poder estar en la Feria del Libro, pero así como vamos a estar en la Feria del Libro, esperamos también poder apoyar
para que los libros sean conocidos en los colegios y en diferentes partes del país. En este momento tenemos abierta la cuarta convocatoria municipal de estímulos 2015. Se encuentra en este momento el manual en la página web www.pereiraculturayturismo.gov.co. Es una bolsa que supera los 250 millones de pesos y que incluye el área de literatura, como la que estamos hoy lanzando y presentando con los ganadores, el arte dramático, danza, música, artes visuales y patrimonio. Y también tenemos este año nuevas categorías como el premio de narrativa visual, creación o coproducción de videoartes y la convocatoria para la edición, creación de proyectos editoriales alternativos de tiraje limitado. Los invitamos a participar y creo que uno de los más importantes valores de todo este proceso es el testimonio de quienes ganan los concursos y que pueden dar fe de la transparencia que, siguiendo los lineamientos de nuestro plan de desarrollo por una Pereira mejor, guía todas las acciones, programas y proyectos de nuestro plan de desarrollo. Muchas gracias a los escritores, además felicitaciones. La colección de escritores pereiranos fue creada en 1983 por un grupo de escritores secundados por el entonces director de la Corporación Biblioteca Pública, Julián Serna Arango. El propósito de esa colección ha sido promocionar dentro y fuera de la ciudad los valores literarios más representativos de Pereira. Ese ha sido un empeño que ha procurado afianzar durante la administración del alcalde Enrique Vázquez Zuleta, con iniciativas como el Plan Municipal de Lectura, el Plan Maestro de Cultura y muy concretamente con las convocatorias de estímulos y concertación, en el marco de las cuales se encuentra el concurso Colección de Escritores Pereiranos. La cultura ha sido protagonista de la vida de la ciudad gracias al respaldo del alcalde Enrique Vázquez Zuleta, quien a continuación se dirige a ustedes. Permítame saludar con mucho afecto a todos los que participan de este gran acto, este gran evento, a nuestros niños y niñas que en muchos de los escenarios nos los encontramos y están motivados y motivadas a participar de este gran propósito que la Alcaldía de Pereira, como lo ha dicho la directora del Instituto de Cultura y de Fomento al Turismo, la doctora Adriana Vallejo de la Pava, hace parte de lo que es nuestro plan de desarrollo por una Pereira mejor y muy especialmente un capítulo de cultura para la memoria y la creación. Por eso saludo a los escritores, los felicito por participar, a la casa editorial porque hace posible la publicación de las obras y obviamente a todos los que amamos la literatura y por el hecho de que a través de la biblioteca Ramón Correa hemos venido promoviendo la lectura en los parques con los pepes, como los hemos llamado, los paraderos también para la lectura en muchos de nuestros parques de la ciudad y promoviendo lo que son las jornadas escolares extendidas, el apoyo a talentos excepcionales y claro está la satisfacción de ver muchos niños y niñas promoviéndose y visualizándose como actores principales de esta sociedad a través de la lectura, de la escritura. Así que como alcalde de Pereira, de verdad que me siento orgulloso porque
Este proceso, doctora Adriana, no existía antes, el proceso de la convocatoria pública a estímulos para que de una manera transparente los escritores participaran, las personas se motivaran a participar y tuviéramos la posibilidad, y ahora lo decía nuestro representante de la casa editorial, Pablo, que en la Feria Internacional del Libro podamos tener la posibilidad de visualizar la literatura pereirana, los hombres y mujeres que se puedan mover y participar en estos propósitos. Ha sido, reitero, propósito de esta administración, aprovechamiento del tiempo libre de nuestros niños y niñas, y en ese proceso de aprovechamiento del tiempo libre el hábito a la lectura, a la escritura ha sido fuerte, pero no solamente nos hemos quedado allí, hemos llegado a tener, doctora Adriana, muchísimos niños y niñas en las escuelas de formación cultural, en artes escénicas, en danzas, en teatro, en música, y de verdad que es muy lindo, muy satisfactorio, orgullo de la familia y orgullo de la sociedad ver a nuestros niños y niñas en ese proceso de aprovechamiento del tiempo libre como grandes artistas, y evitar obviamente con esto el uso del tiempo en cualquier otra situación que no sea de bien para ellos y para la familia y la sociedad. Así que felicito a los escritores, de verdad que son ustedes los que nos dan aliciente para seguir apoyando este tipo de iniciativas, y obviamente la convocatoria es general para seguir motivando la lectura, la escritura, para seguir escribiendo nuestra historia, y a través de los libros podamos construir esa Pereira mejor que deseamos. Así que a todos, al jurado, de verdad que la tarea no es fácil en este proceso, y han hecho una tarea seria, y producto de esa tarea del jurado hoy podemos dar a conocer los resultados de lo que haya sido esta convocatoria, y las que esperamos se convierta en constante evolución y que se vuelva una política pública que trascienda los gobiernos, que permanezca siempre en los procesos de la administración pública como tal. Felicitaciones entonces, y qué bueno poder compartir estas buenas noticias con ustedes. Las obras que hoy presentamos a ustedes fueron premiadas en el marco de la tercera Convocatoria Nacional de Estímulos 2014. En cada una de las modalidades, cuento, poesía, ensayo, cuento infantil ilustrado, novela y el premio Publicación Obra Inédita de autor fallecido. Se convocó a 2 jurados nacionales y un jurado local, cuyos nombres solamente se conocieron una vez leídos los respectivos fallos el 27 de agosto de 2014 en este mismo lugar. El jurado del concurso Colección de Escritores Pereiranos 2014, en la modalidad de ensayo fue compuesto por Mario Antonio Jursich, que es jurado externo, Jover Alfonso Delgado, jurado externo, y Carlos Alfonso Victoria, jurado local. Determinaron otorgar el primer puesto a la obra Colombia vista desde sus novelas, 1990-1995, de la docente e investigadora Cecilia Caicedo Jurado, licenciada en Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, especialista en literatura hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, y en literatura española en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid, España. En ese mismo país realizó un doctorado en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, autora de las obras El Yurupari, Orígenes de la Literatura Colombiana en 1990,
La novela En el departamento de Nariño, de 1990, Patrimonio bibliográfico de Risaralda, en el 2005, La ñata en su baúl, novela de 1990, traducida al húngaro, y en 1992 se la seleccionó como texto representante del nuevo relato colombiano de Hungría. Recientemente publicó la novela Verdes Sueños, con la cual ganó el concurso Letras de Pereira para el Mundo, y en 1995 ganó el premio de ensayo de Colcultura. Invitamos entonces a dirigirse a ustedes a la autora Cecilia Caicedo Jurado. El profesor Andrés Duque, biólogo de la Universidad del Valle, doctor en agroecología de la Universidad Agraria de La Habana y magíster en literatura de la Universidad Tecnológica de Pereira, y quien en la actualidad es docente titular en la Universidad Tecnológica de Pereira, donde orienta un curso colectivo de literatura y medio ambiente de la Facultad de Ciencias Ambientales, será la persona quien tendrá el gusto de presentar a esta autora. Entonces invitamos a Andrés Duque. Buenas tardes. Literatura sobre la literatura. Dos ideas iniciales para contextualizar la importancia y el valor del lenguaje, así como la libertad de pensamiento que otorga la literatura. Los científicos han creado una confusión al utilizar la palabra literatura para hablar de la bibliografía. Este error común es inconveniente, dado que deja la idea de que literatura es todo lo publicado, sin hacer distinción entre obra científica y literaria y lenguaje científico y lenguaje literario. Cosa distinta es que los mejores ensayistas científicos utilicen el lenguaje literario. La literatura es una forma de conocimiento, quizás la más completa y libre de las formas, sin el tono del sermón o de la lección, sin pretender establecer una verdad o impartir justicia. La literatura se mueve con libertad y profundidad, sutileza y amplitud mental. ¿Para qué sirve un ensayo de crítica literaria? La crítica literaria ofrece una valoración más certera de las obras, una profundización del sentido y alcance de la misma, al otorgar un sitio, establecer relaciones, un tiempo y un sentido a los procesos sociales y a las dinámicas humanas. El crítico literario provoca y seduce, hurga y expone, supone y propone. Se ha dicho que el crítico literario, además del lector especializado, resulta ser un segundo autor. Esto quiere decir que la crítica literaria resulta ser una producción posterior a una obra, donde ella misma, la crítica, se convierte en obra, en otro formato donde se mueve a sus anchas, como es el ensayo, que a la manera del profesor Jaime Vélez, el ensayo nace como un intento abierto y liberal de plantear las propias opiniones lejos de la pretensión de verdad irrefutable. Quienes escriben sobre lo que otros escriben resultan ser un autor de autores que amplifica, evidencia, descubre y resalta las características de una obra, lo cual funciona como una ayuda al lector, orientándolo, sobre todo en una época de los demasiados libros, como lo expresara Gabriel Said, y demasiadas pantallas, diría yo. Solemos creer que una obra literaria nace solo de una cierta capacidad para escribir, pero se nos olvida que ese autor, además de su experiencia directa, investigación e imaginación, se nutrió de otros autores y obras. Incluso, si quisiera, se podría apoyar de la crítica literaria para construir su texto, aunque de manera general los autores dicen no leer las críticas a sus obras. Estoy de acuerdo en considerar que la crítica es en esencia un acto de amor, aunque existan notables excepciones. ¿Podríamos vivir sin la crítica literaria? Es posible, pero la vida no sería la misma. Luego del deleite de leer una novela,
género de mucha plasticidad, con historias, personajes y tiempo. Es decir, el transcurrir que hace la vida es un deleite leer buenos ensayos que escriben muy buenos lectores. Quizá sea útil leer otro argumento del autor de los demasiados libros, dice Gabriel Said. La gente que quisiera ser culta va con temor a las librerías, se marea ante la inmensidad de todo lo que no ha leído, compra algo que le han dicho que es bueno, hace el intento de leerlo sin éxito y cuando llega a una docena de libros sin leer, se siente tan mal que no se atreve a comprar otros. Ante la profusión, ahí cierro comillas, ante la profusión, ante la abundancia, ante la inconmensurable producción editorial actual, el crítico literario nos ayuda a invertir mejor nuestro tiempo. Otro grupo de personas no pierden su tiempo ni su dinero, porque utilizan las bibliotecas públicas como las que amablemente nos alberga hoy. Colombia vista desde sus novelas 1990-1995. Este es el libro ganador del concurso Colección de Escritores Pereiranos en la modalidad de ensayo de la convocatoria Estímulos 2014 del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira en el área de literatura. Los jurados que en agosto del mismo año asignaron el premio fueron Mario Antonio Yurich, Juber Alfonso Delgado y Carlos Alfonso Victoria. A partir de un ejercicio que debe ser pronunciado con comillas, la focalización y la formación de cronotopos, la mamá de Joana y Cecilia Andrea elabora un tejido que relaciona e integra una parte de la producción novelística de Colombia entre los años 90 y 95. Esto resultó en un libro de 124 páginas que se convirtió en el volumen 33 del concurso, publicado por el Instituto en asocio con la Alcaldía de Pereira y la Biblioteca Pública Ramón Correa en noviembre del año anterior. Este libro, organizado en 6 partes que abre una pertinente introducción y cierra una bibliografía suficiente, lleva a cabo la focalización y la formación de cronotopos. Un cronotopo literalmente es tiempo y espacio. Corresponde, abro comillas, a la conexión intrínseca de las relaciones temporales y espaciales que se expresan en la novela. Cierro comillas. Lo que es un aporte de Mijaíl Bakhtin para el análisis literario, al tiempo que un concepto también abordado por la más antigua y renovada de las ciencias, la física. El tiempo-espacio cultural colombiano visto desde algunas novelas publicadas entre 1990 y 1995 es analizado desde 4 marcadores que corresponden a la historia, la ciudad, la cultura y la vida cotidiana. A través de las obras seleccionadas y otras de contexto, más teoría literaria, nos ofrece un panorama, una focalización, una mirada que une y reúne, que liga y religa, ampliando el horizonte y sentido al texto. Cuando la autora habla de los discursos que lee en los espacios que se están formando, quiere decir que el texto literario no solo cuenta una historia, sino que además se convierte en prueba o testimonio de situaciones y cambios que se van produciendo en la sociedad. Como se dice de manera metafórica, la literatura le toma el pulso a los acontecimientos en países, ciudades, sociedades e individuos. Al referirse a la búsqueda de las claves y marcadores que explican tanto la evolución como el curso de la novela colombiana a las postrimerías del siglo XX, resulta una indagación detectivesca sobre lo que se dice y lo que silencia, lo que evidencia o evoca en la confluencia de voces de la novela. La llamada polifonía, término de inspiración musical. La autora de este libro de ensayos se centra en una selección de novelas que mencionaremos a continuación, al tiempo que apoya sus comentarios con otras obras literarias, ya sean del mismo autor o de otros, así como de teóricos de los que se soporta para construir una mirada, o mejor, una vista a Colombia desde algunas novelas publicadas en el primer quinquenio de los años 90. Veamos los autores y las obras estudiadas. Relacionado con los procesos históricos está el cartagenero Germán Espinosa con su novela La lluvia en el rastrojo y Los ojos del basilisco. Además se hace referencia a esa portentosa novela La tejedora de coronas y el libro de ensayo El signo del pez. También se incluye a Víctor Paz Otero, el hijo de Popayán, con su novela El tiempo de la culpa, y a Susana Henao
risaraldense nacida en Quimbaya, Quindío, con su novela Los hijos del agua. Los temas urbanos son estudiados a partir de la novela del cucuteño Carlos Peroso, El resto es silencio. La cultura se observa en Evelio Rosero Diago, el pastuso nacido en Bogotá, con su novela corta Señor que no conoce la luna. Recordemos que de este autor es la gran novela La carroza de Bolívar. La vida cotidiana se analiza a partir de 4 autores, a saber, la bogotana Laura Restrepo con las novelas Dulce Compañía y Leopardo al Sol, la barranquillera Fanny Buitrago con su obra Señora de la Miel, Roberto Burgos Cantor de Cartagena de Indias con el libro El vuelo de la paloma, y del tolimense del Líbano Carlos Orlando Pardo, Cartas sobre la mesa. El libro está ahí para que cada lector se haga su propia idea, por lo que ahora quiero que veamos quién es la autora del libro del ensayo literario que se presenta al público hoy, titulado Colombia vista desde sus novelas 1990-1995. Usted no sabe quién soy yo. Cecilia Caicedo no es la hermana de Andrés Caicedo, y tienen en común la literatura y la ciudad como obsesión y pasión, tal como debe ser para producir ensayos literarios al pensar y comparar obras literarias. Cecilia se interesa por la historia cuando en su tercera novela de título ecológico onírico, Verdes Sueños, retoma los hechos trágicos de diciembre de 1822 en San Juan de Pasto. En particular observa y expresa la intensidad del amor y el desamor, materiales con que está hecha la vida, a través de personajes como la abadesa Sor Teresa y el general de brigada de los ejércitos del rey Juan Agustín Agualongo. La abadesa y Agualongo nos hablan del libertador en su faceta cuestionada por la historia de los vencidos y humillados y recreada por la literatura. Cecilia Caicedo Jurado, antes de Verdes Sueños, había publicado su primera novela La ñata en su baúl en 1990, la cual ha sido traducida al húngaro y al alemán. La segunda novela es Versiones sobre Esteban en el 2008, que en 2012 se publicó en edición virtual. Cecilia también toma distancia, o mejor, gana cercanía, para pensar los productos literarios en sí y entre ellos. De esta manera resulta su trascendente estudio El Yurupari, Orígenes de la Literatura Colombiana en 1990. Por esta misma vía presenta su visión de la novela en el departamento de Nariño en 1990 y Patrimonio Bibliográfico de Risaralda 2005, contribuyendo al estudio de las literaturas regionales. Recordemos que le ha sido otorgada por Colcultura becas de excelencia académica en el género de ensayo. Desde las novelas observa, según ella misma, el curso social de la Colombia contemporánea. La abuela de Pedro y Antonia inició su formación en San Juan de Pasto, a la que se refiere como una sociedad culta, conservadora y dedicada al cultivo de las letras y las artes. Yo agregaría que también cultivan algo de papa y mucha amistad. Entre religiosas franciscanas en el colegio, los profesores de la licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Filosofía y Letras de la Universidad de Nariño, comenzó sus estudios que continuó en Madrid, regresando luego en Colombia en la década de los años 1970. Cecilia llegó con un trabajo de interrelación narrativa en un autor de provincia, un desconocido para un público no especializado, pero que en 1967 encendió una bomba que hizo boom, con una obrita que habla de mucho tiempo y de mucha soledad. Y por eso, a Cecilia, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid le otorgó un título, que como diría David Sánchez Juliao, cipote nombre: Doctora en Filología Románica, subsección Literatura Hispánica. No joda. Cecilia Caicedo no es de aquí ni es de allá, es de todas partes. Cruzó el charco muy joven, se conectó con las vanguardias europeas, cuando aún sonaba el eco y se sentía la energía liberada por la juventud mundial y los deseos de cambiar el mundo representado en el Mayo francés del 68, que también se expresó en varias partes como la Primavera de Praga en Checoslovaquia, el mitin de la manifestación de las antorchas en la Ciudad de México y también en Colombia con todo el movimiento estudiantil de los años 70 y 71. Cecilia es por encima de todo docente,
lo que significa responsabilidad, compromiso y estudio que no se adquieren por obra y gracia de un título, un cargo o un contrato de profesor. La autora del libro que estamos hoy conociendo imparte docencia desde la oralidad y desde la escritura. Conversar como intercambio es su premisa. Muchas gracias por su atención. Invitamos entonces a dirigirse a ustedes a la autora Cecilia Caicedo Jurado. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a la mesa directiva, presidida por nuestro alcalde de la ciudad de Pereira, el doctor Carlos Vázquez, a nuestra queridísima doctora Adriana, directora del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, a los escritores que producen las obras, a nuestro editor, a los presentadores de los mismos. Y quiero comenzar por agradecer de manera muy especial a mis amigas y amigos que me acompañan en este momento. Pero también en este saludo inicial quiero agradecer los espacios que me han permitido ser y escribir lo que escribo. Esto es, comienzo por agradecer a mi familia, al tiempo que les he robado deliciosamente a ellos. Por eso mi último libro que estoy presentando ahora lo dedico a mis nietos, Antonio y Pedro, que creo son mi mejor obra, porque esa es como la tarea de los obreros. A la Universidad Tecnológica de Pereira, que me permitió crecer profesionalmente, al Banco de la República de todo Colombia, que me ha invitado permanentemente a distintos espacios nacionales para encontrarme con la gente de mi país que amo, a la Biblioteca Pública, con quien he estado, y a usted, doctora Adriana Vallejo de la Pava, con quien hemos estado muy conectados, a este espacio total de Pereira, que amo y llevo entrañablemente en mi corazón. Con esos agradecimientos iniciales, yo quiero recontextualizar rápidamente, para no cansarlos, de qué se trata este libro. En los espacios que he mencionado, en los distintos espacios académicos por los cuales he transitado, el objeto de mi vida ha sido fundamentalmente mirar mi entorno, mirar mi país, mirar mi espacio y mi tiempo, pero sobre todo, mirarlo con la mirada reflexiva, con la mirada que le permite a uno la sensibilidad de la cual sea portador, con la posibilidad de repensar el espacio público como propio, con la posibilidad de contribuir a que se puedan establecer sanas políticas públicas en el entorno de la cultura y de la paz. Por eso yo quiero cerrar esta intervención llamando a reflexionar sobre la necesidad imperiosa que tenemos de construir la paz. ¿Y la paz cómo se construye? La paz no es posible construirla sino mirando fundamentalmente el escenario en el que vivo, si no me involucro con el espacio en el que debo poblarlo y preñarlo de significados. Y eso me lo han permitido los libros. Cuando leo un libro, pienso que fundamentalmente estoy pulsando la ciudad, y no solamente el escritor, por supuesto. Cuando escogí la década, un quinquenio, el 90-95, lo hice pensando en una generación, que es una generación que quedó de alguna manera en el olvido, y los académicos que están aquí me estarán dando sin duda la razón. Nosotros los colombianos, somos malos lectores. Y no solamente somos malos lectores, sino que tenemos una focalización inadecuada de los procesos culturales. Leemos por recomendaciones, a veces, es verdad, pero usualmente tenemos unas sanciones y hay generaciones que se olvidan sin remedio. En las localidades como las nuestras se olvida el escritor regional. En las localidades más grandes como Colombia se olvida el escritor colombiano. Y en los procesos históricos se olvidan décadas y quinquenios de escritores.
Estos escritores de los que estamos comenzando a hablar, y por fortuna comenzamos a hablar como corresponde y al lugar, después de transcurrir un tiempo, son escritores que de alguna manera los han leído los académicos, pero el gran público de Pereira no los ha leído, no los compran, no los leen. ¿Cómo no leer a un Germán Espinosa, por ejemplo, pero por toda Colombia? ¿Cómo no leer, no sé, a cualquiera de los que nombro allí? Yo en ese momento estoy preparando otro libro que aspiro sea la continuación de esta generación que se llamó, de alguna manera, la generación de la desesperanza. Podríamos llamarla también la generación del desconcierto. ¿Y en qué momento se produce esta generación de escritores aludidos? Estos que surgen y comienzan a batallar en los años 70, en los 80, y que de repente están publicando unos libros fenomenales. Yo publiqué aquí autores que publicaron libros entre el 90 y el 95, y no incluía a todos, por supuesto, sino unos cuantos nombres. Estos escritores decían que nos invitan a entender el país. Es un país nuevo para ese momento, por lo menos el país que ellos están reconstituyendo es un país muy nuevo. Porque Colombia, hacia la década de los 70, deja el concepto provinciano de su existencia intelectual y de su existencia incluso como ciudades. Porque allí, en esos años, comenzamos apenas a armarnos como ciudades, en el 70, en la década del 70 hacia adelante. Y entonces van a contar nuestros escritores lo que vivieron y pulsaron. ¿Qué ciudades tenían a su alrededor? ¿Qué era la ciudad? Ahora hablamos de una literatura urbana, pero en ese tiempo se hablaba de una literatura de ciudad porque era lo primero que construíamos. Pensemos los que estamos aquí, que era Pereira hacia los años 70. Pereira no era la ciudad que tenemos ahora, de ninguna manera. Pereira era un pueblo grande, caliente, y dejemos, ¿no?, los calificativos, pero no era la ciudad que se crece aceleradamente. Y esto que le pasa a Pereira, le pasa a otros escenarios públicos. Bogotá misma, hacia los años 70, era realmente un pueblo grande. No era la ciudad capital que hoy tenemos, que compite fácilmente con ciudades europeas. ¿Y qué lectura le dio el escritor? Es que es mi pregunta fundamental. ¿Es que los escritores no leen el mundo? Pues Lucien Goldman y todos los teóricos de la literatura dicen que fundamentalmente el escritor y el esteta y el intelectual se convierten en los ojos superiores de su comunidad. Y es cierto. El artista plástico, aquí tengo a mi caro amigo, el Flaco Hoyos, por ejemplo, los amigos que pintan, los amigos que hacen música. Lo que hacen los intelectuales es pulsar la ciudad, es tratar de interpretarla. De alguna manera la sueñan y la viven, ¿no es verdad? Y entonces lo plasman en la obra de literatura, en la pintura, en la obra de teatro, en el cine. Y el público general hacemos la lectura en segundo grado, o sea, leemos lo que el artista concibió para ese momento. A eso es que los invito con este libro, a que veamos cómo nos vieron los escritores que publicaron entre el 90 y el 95, cómo vieron a Colombia, cómo la vieron en todo su drama político, en toda su tensión de violencia. Por ejemplo, una novela como El resto es silencio, de la que hablabas tú, que es la de Carlos Peroso, una novela preciosa que comienza, por ejemplo, nombrando la ciudad. Villa Fermosa, Villa Laguna, Villa de mil maneras, pero con ese juego tan bonito, ¿no?, entre la sátira y el humor, ¿sí? Villa recordando los viejos tiempos cuando fuimos conquistados por los españoles, pero Villa Fermosa, Villa inundada, podríamos decir ahora Villa Bomba, Villa de tal y otras maneras. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo nos nombran? O cuando en el caso de Pereira yo escogí a Susana Henao, porque es la novelista que para ese tiempo se le ocurrió escribir Los Hijos del Agua, Los Hijos del Agua, en donde comienza a contarnos todo el mundo indígena, olvidado también para la cultura colombiana. O cuando escogía a Víctor Paz Otero, un escritor absolutamente interesante, irreverente con lo que caracteriza más fuertemente a Colombia, que es la religión católica, y cómo él nos permite encontrar otro pulso de una Popayán que desconocemos. Y así fuimos buscando autores y obras que nos permitieran entender este país que amamos, pero que no entendemos y que no conocemos. Yo dije hace un momento que mi llamado fundamental era hacia la paz,
porque nosotros no podemos desperdiciar ningún escenario para volver a recordarnos a nosotros mismos que nos es imperioso y obligatorio repensar este país desde todas las fronteras posibles, y que el arte no puede ser inocuo, y que el arte no es invisible o transparente, que el arte también no tiene el compromiso político de los que hablaba una izquierda perdida en otras décadas atrás, sino que tiene un compromiso claro con la filosofía de vida y con la cosmovisión de mundo. Entendernos, interpretarnos para respetarnos. Yo suelo hablar de algo que me gusta mucho, y es preñar de sentido los actos. Preñar de sentido los actos es preñar de significaciones mi existencia, mi segundo vital. Y eso los invito. Cuando yo digo leámonos, y leamos a los otros, para leer el país que poblamos, es para que por fin nos sintamos nuestro país, para que nos apropiemos de él, y para que cuando vayamos a construir política pública, lo hagamos pensando realmente en el país que necesitamos tener y que exigimos tener. Lean a los escritores, lean a los artistas. Mi querido doctor Andrés Duque, le agradezco tantísimo sus palabras que interpretan bien esto de la dificultad de hacer ensayo. Se lo agradezco infinitamente, porque con usted los pájaros vuelan, como en el último libro suyo, ¿no es verdad? Y que los pájaros vuelen y que copulen en la mitad del cielo es realmente el mejor acto de amor que uno pueda conocer. Pero decía Andrés que un ensayo es una cosa complicada, en tanto es una lectura de una relectura. Y efectivamente, los seres humanos deberíamos estar siempre pensando en leernos y en releernos, y no solamente al país, sino a nosotros mismos, en nuestros pequeños actos cotidianos, en lo que la vida nos da. Por eso un capítulo de este libro es la vida cotidiana. Y otro escenario que busco de manera muy especial es la potencia estética y artística que manejan nuestros escritores. A mí me duele como colombiana, de verdad, no tener más nombres incidentes en la literatura del mundo, que los tenemos muy buenos, muchos colombianos buenos que andan por el mundo, pero podríamos tener muchos más. Por eso es plausible, doctora Adriana Vallejo de la Pava, el hecho de armar esas convocatorias, y sobre todo hacer que los lanzamientos de los libros tengan visibilidad nacional, porque nada hacemos con producir un libro que se quede, como decía nuestro querido Eduardo López Garamillo, arrumando simplemente las puertas de o las camas de las casas nuestras, ¿cierto? Lo importante es que el libro circule y que circule bien. Pues yo no puedo hacer nada distinto que invitarlos a leer este libro, pero no por mí, ni porque sea yo la persona que lo escribió. Yo los invito a que leamos este país, que lo leamos gozosamente, porque la literatura es una delicia escribirla, y es otra delicia inmejorable leerla. Metámonos en este mundo delicioso de los libros para ver si de una vez comenzamos a romper esos márgenes que son absolutamente terribles de la poca lectura que tenemos nosotros en Colombia y también en nuestra querida Perú. Mil gracias por su atención, les agradezco inmensamente su compañía, pero antes quiero decir que uno de mis jurados que estuvo aquí hace un momento, que tuvo que retirarse, le quiero agradecer de manera muy especial al jurado interno de aquí de la localidad, de la región, por haber defendido con tesón un libro que simplemente tenía una aproximación lectora al país, y que pretendemos y queremos seguir sosteniendo, que como lectores desde las parroquias, desde las villas y desde los pueblos, tenemos la misma capacidad intelectual y la misma potencia para analizar las obras de los otros. Doctora Adriana, la felicito por este trabajo y mil gracias a ustedes. Buenas tardes. Según los jurados del concurso Colección de Escritores Pereiranos, en la modalidad de poesía, Lo Invisible es un libro no carente de sorpresas, gana en precisión y significado en la medida que avanza su lectura. Un temperamento poético de gran fuerza lírica, con hallazgos felices y poemas muy bien logrados. Esta propuesta tiene la virtud no solo del diálogo con los poetas de la tradición literaria colombiana y universal, sino ante todo con las vicisitudes de todos los días y sus esplendores.
Para presentar el libro de Giovanni Gómez, esta tarde nos acompaña el escritor Rigoberto Gil Montoya, ensayista, novelista y profesor universitario, licenciado en Español y Comunicación Audiovisual de la Universidad Tecnológica de Pereira, especialista en literatura hispanoamericana de la Universidad de Caldas, magíster uno con esta estatura, magíster en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira, doctor en Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido docente en el Colegio Calasanz, en la Universidad Católica Popular de Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, en la ciudad de Pereira y en la Universidad de Caldas. Entre sus obras publicadas se encuentran El laberinto de las secretas angustias, La urbanidad de las especies, Perros de paja, Plop, Nido de cóndores, Aspectos de la vida cotidiana de Pereira en los años 20 y Pereira, visión calidoscópica. Recientemente, el profesor Rigoberto Gil Montoya ganó Premio Nacional de Literatura de la Universidad de Antioquia con la novela Mi unicornio azul. Invitamos entonces al doctor Rigoberto Gil Montoya a dirigirse a ustedes. Buenas tardes. He titulado la presentación del libro de Giovanni Gómez, del poeta Giovanni Gómez, su libro Lo Invisible. He titulado esta presentación como Giovanni Gómez entre lo invisible y las humaredas del insomnio. Tengo dos epígrafes tomados, uno del primer libro suyo, que ganó un premio nacional, el de Casa de Humo, y el segundo, de Lo Invisible. Dice Giovanni Gómez en Un ruido amarillo en la madrugada, un poema de Casa de Humo: a veces el poema es una lengua extranjera y esta voz no se acostumbra a esos balbuceos donde dioses empalados le recuerdan su carne como niebla perdida en la noche. De Lo Invisible, un poema titulado Tus palabras de nuevo. Todos vuelven a su soledad. La vida que es se va como esos trozos que dibujamos en los vidrios húmedos de la ventana. Por naturaleza, el poeta es un ser solitario, frágil y pensativo. No logro verlo en el privilegio de recibir de manos de una divinidad burlona una sentencia reveladora del destino ineludible de los mortales. Tampoco logro verlo en el papel de un amanuense a quien se le encomendara la delicada tarea de descifrar el mensaje hallado en una botella de Jerez en las frías aguas del Cantábrico. Si aceptara que es distinto, estaría admitiendo que se trata de un ser excepcional, que solo podría respirar sin peligro y con asepsia en las altas torres de marfil, aptas para esconder la flaqueza de un ideal hecho a la medida de los románticos del mal del siglo, esa época en que grandes lectoras, Emma Bovary y Ana Karenina, no tuvieron fuerzas para soportar la lucidez de sus conciencias. Sin ningún halo de protección, me gusta ver al poeta en la calle, preocupado, cabizbajo o alegre. Me gusta imaginarlo empujado por la mano sucia de un Baudelaire bohemio rumbo a un prostíbulo del centro de París, o bajo las presiones cotidianas de un Silva acosado por las deudas y dispuesto a cerrar el martes 12 de mayo y para siempre su almacén de productos importados. Al verlo solitario, reconozco en las huellas pasajeras que va dejando tras de sí la carga de su humanidad, la memoria de sus muertos, el fardo agotador de sus equívocos. Al detenerme un poco en las líneas de arena que perfilan sus pasos en falso, descubro en él la inconsistencia de su temple, la indecisión en su carácter. En el iris de sus ojos agudos advierto que es proclive a sentir miedo en la orilla del mar, mientras percibe con asombro en la rugosidad de la piel aquello que la corroe cada madrugada. Este poeta, que suele confundirse entre la muchedumbre, que teme a los impuestos de valorización y pide rebaja por un par de mangos verdes en el mercado de barrio, discute en el sueño lo que es aterrador en la vigilia, discierne al mediodía lo que es angustia en el insomnio. Es tan humano el poeta que primero pregunta por la dirección de una cabaña en la península de Nicoya o se esconde detrás de las puertas de una casa que soñó en la arena y luego, mirando hacia el horizonte, interroga en las grietas de su sensatez si llegará el día en que las palabras pueden visitarlo para nombrar sus silencios.
comillas, solía tener sueños donde las palabras que decía no tenían idioma alguno, sonido alguno. Escribe Joanny Gómez en su poema Bocanada, de su primer libro Casa de Humo, publicado en el 2006, luego de que obtuviera con él un premio nacional. Solitario, pensativo, frágil y temeroso. No me atrevería a decir que sean virtudes para un poeta de este tiempo, pero tampoco creo que sean defectos, sobre todo cuando lo entiendo olvidado de los dioses, arrojado a esa larga marea que es la vida y su constante resonar en las piedras de antiguos volcanes y en el barro seco de serranías cuarteadas por el hostigante verano de los pescadores del Pacífico. Lo que sí me atrevo a decir es que al revelarse solitario, pensativo y temeroso, el poeta se resuelve íntegro, humano, bastante cerca del sino de los otros, bastante lejos del deseo de mentir. Justo en ese momento decide escuchar la música de la vida, el sonido de cobre y timbales de lo innombrable, y empieza a crear, es decir, a escoger de entre las muchas palabras, sobre todo las que tejieron el murmullo de su infancia, aquellas que logren resolver en algo sus inquietudes más profundas, su perplejidad frente al hecho misterioso de existir. Al saberse vivo, el joven poeta se aferra a las ceremonias habituales que le garantizan un lugar, unos afectos, como esa entrañable, comillas, costumbre que lo persigna siempre al salir de casa, cierro, según deja escrito en el poema Sin preguntar nada. El poeta escoge un sitio para pensar y desde allí aclara de qué está hecho su tiempo en la privacidad de su morada. Comillas, con tanta devoción busco respirar en soledad en el interior de esta habitación. Quisiera que no se escuchara más fuerte el ruido de la calle. Para cuando tiene conciencia del peligro en la realidad urbana, el poeta ya ha deslizado sus pasos por una encrucijada brillante en los cuchillos de sus malevos nerviosos. Ya patina en una acera bordeada por el musgo o está a punto de gozar la presencia de un cuerpo que voltea en una esquina con ventanas de hierro forjado para instalarse de súbito como recuerdo en los amplios aleros de madera verde. Ya es tarde para retroceder, porque ya ha tocado a la puerta de su casa de humo y pronto la urgencia de nombrarle abrirá con sus dedos asonantes o consonantes un postigo, y una voz tan humana como su temblor le preguntará qué hace ahí, qué quiere, por qué tanto afán de romper el silencio, por qué escoger las palabras y no otro material de su tierra que le dé forma a un desasosiego ancestral. El poeta dirá entonces: a veces me pregunto por estas palabras que saben morder en los sueños, por las frases interminables y austeras que digo dormido, por la piedad que siento hacia mí cuando agradezco cada día, como si la vida fuera devorada de una vez y me dejara sin piel con la que pueda tropezar de noche. Esto lo dice en Un vestido de noche, Joanny Gómez en Casa de Humo. Un tanto más aliviado consigo mismo, aunque no con sus fantasmas, el poeta dará vuelta atrás y escrutará que existe un mundo y que es necesario cerciorarse de su extrañamiento. Entonces sabrá que, comillas, no tiene verdad definitiva la realidad, cierro. Comprobará el miedo al vacío, a la inexpresividad, el miedo del artista frente a la ausencia de una palabra que se le escapa, como el lodo de sus manos resecas, comillas, en esos poemas insuficientes que no nos sucederán ahora, que no serán nunca, cierro. Comprobará al fin y al cabo que es un ser humano en acción, buscando palabras para hacerse a una memoria, para tejer sobre ella su soledad, su pensamiento, mientras busca apaciguar los temores al vacío. Justo ahí, en la comprobación de lo humano, el poeta dará paso en su voz a lo invisible, bajo una premisa sustancial y recóndita. Las palabras vuelan, los escritos permanecen. Quizá porque ya ha pasado un tiempo en su experiencia de vida, quizá porque ha tocado varias veces las puertas de otras casas de humo, el poeta ha resuelto decir algo más en un murmullo, ese balbucir un verso con el eco necesario de otros versos y otras voces, en este caso Barba Jacob, Holderlin, Teillier, Pacheco, Robinson Quintero, Amílcar Osorio. Todos estos poetas le sirven algunos de los fragmentos de sus poemas de epígrafe a este libro que estamos presentando. Así, el poeta persigue un estilo que le señale el rostro de los seres anónimos, que le permita comprenderlos en la sutileza de su rictus. Será entonces lo invisible, anudado a un lenguaje interior, otro modo de agradecer la brisa de un nuevo día, la lluvia menuda de la ciudad mezclada con el aire de las 4 de la tarde.
Lo dice mejor William Ospina en su presentación al primer poemario del poeta Gómez. Dice Ospina: la búsqueda de la poesía es una exploración de las posibilidades del lenguaje, y la conquista está en descubrir que las palabras son poderosas ante lo invisible y ante lo visible. Cierro. También lo dirá mejor Juan Vicente Piqueras en otro prólogo, comillas: las palabras hablan siempre, igual que las personas, de sí mismas. Digan lo que digan, hablen de lo que hablen, las palabras tienen su nido en lo invisible. Cierro. Con su fuerza, con el poder que le confiere el poeta para hablar de sí mismo en la piel de los otros, las palabras buscan hacerse visibles en el poema y con la vigencia de resonancias arcanas vuelven a decir, a pronunciar lo que ya los dioses muertos alguna vez pronunciaron. Lo invisible es, en este segundo libro que hoy celebramos del poeta Giovanni Gómez, tal vez la mayor claridad del poeta íntimo, entregado sobre todo en Los vientos de las soledades, la última parte del libro, a explorar con emociones su propio albur, sus propios secretos. Allí su voz se hace brillo y el lenguaje no se opaca, pero ocupa un segundo plano. Hallamos claridad en esta voz joven al evocar los elementos esenciales del afuera, el aire, los árboles, las calles, un pájaro que no es palabra, las lluvias, las hojas secas, el sol que todo lo calcina, el viento que contamina una esperanza, las sombras, los sonidos. Luego vienen los elementos esenciales del adentro, las puertas, los cuartos y techos, las alfombras como mapas, el paso del tiempo que gotean la cisterna, las grietas como un estado del alma. En la mezcla de estos elementos, en la honda sensación que producen su confluencia en el poeta solitario, sucede el verso y la evocación de algo que se sugiere misterioso y diáfano al mismo tiempo. Comillas, una pregunta, más palabras lejos de mí. En otro poema, un bosque de sombras busca la memoria. En otro poema, porque la luna está vieja, cada uno busca de la vida un instante. Otro poema, pero las palabras no se van conmigo ni se vuelven pájaros. Y en otro poema, todas las palabras crecen. Giovanni Gómez es un poeta virtuoso y efectista, que logra construir en metáforas cotidianas su experiencia de mundo. Posee la claridad del viajero nostálgico. Dice, por ejemplo: lejos es la ciudad de donde partimos, lejos es el lugar al que venimos. Posee además la sutileza con que hace del movimiento la posibilidad de atrapar en las palabras lo que por lo fugaz, por ejemplo, el sonido de unas llaves, suele perderse en el mareo de un segundo. Dice el poeta: el sol se refleja en el metal de un avión, apenas vemos la dispersión de nubes y no sabemos del aire que nos lleva. Con todo y lo íntimo que subyace en lo invisible, destaca una voz, o mejor un tono que se torna neutral, capaz de narrar con imágenes una serie de epifanías, de hechos reveladores sin ningún tipo de dramatismo, como si el poeta partiera de una certeza. No es a él al que solo le ocurren las cosas y no siempre podrá acertarse en aquello que quiere decirse. A esta, dice por ejemplo, algo se queda sin decir cuando hablamos de nosotros. A esta certidumbre se agrega otra más profunda, ligada a un hacer con el lenguaje, comillas, y sus palabras se deshicieron como papel mojado en el charco de los días. La voz que toma forma en la poesía de Giovanni Gómez la encuentro afín a una tradición poética fortalecida por autores como Gaitán Durán, Zalamea y Cote Lamos. Una poesía que se renueva en torno a las revistas Mito y Eco. La voz del poeta Gómez es muy personal, diría íntima. Tal vez de ahí proviene su preferencia por aludir a los lugares cerrados, a la morada que se añora por fuera de casa. En estos lugares la voz personal se hace eco de unas circunstancias humanas. ¿Qué puede intentar el poeta?, se pregunta William Ospina al visitar la casa de Humo. La sinceridad de un tono, la autenticidad de una búsqueda, el miedo a las palabras que a veces lo prometen todo, que a veces incluso lo dan todo, pero que saben también revestirse de bosquedad y de silencio, negar sus dones, desamparar del todo el sentido de este mundo que urge y que abruma, dice Ospina. El poeta logra, a partir del tono que le imprime a cada imagen, tomar distancia de sí mismo
para dar cuenta de los hechos más sutiles en el existir individual. Esa sensación se consigue con mayor solidez cuando se habla del cuerpo que transmite una emoción duradera. Hoy celebro una de ellas. Mientras el poeta siente el vaivén del agua en las arenas de San Andrés Islas, llega la epifanía y logra significar el amor en un verso memorable. Comillas, una rémora en la piel de un tiburón. Hoy quiero celebrar con ustedes el lenguaje, las imágenes que Giovanni Gómez hace visibles en su firme labor poética. Gracias. Buenas noches. Nuestras vidas. De repente, con la mirada, buscamos una manera de contar qué hicimos con nuestras vidas. Sin promesas que nos dijeran a dónde vamos. Nadie sabe cómo su ausencia también nos perdía. ¿Recuerdas una luz temblorosa que se dormía en el suelo? Olvida las piedras que tira el tiempo cuando los instantes van fuera de su orilla. Algo se queda sin decir cuando hablamos de nosotros. Cuando despierto, un cuerpo moviéndose sobre la cama pregunta por el mío, pero mi boca reza una sed que no moja la lluvia y la niebla son dos ojos que abandonas. Si no estoy en casa, si nadie pregunta a dónde llegué, tú, recuérdame. Arenas tal vez, sumergido en nuestros pies, queriendo que un cuerpo pegado al otro fuera mejor que una rémora en la piel de un tiburón. Pensaba para mí si luego de las olas pudiéramos llegar caminando hasta la otra orilla. Mis pisadas solo trastabillaban ante constelaciones de erizos como soles negros, entre algas que regresaban a mi piel como cabellos verdes desprendidos de la misma serpiente. Un cuerpo torpe entre el mar, un alma más torpe entre la vida. Allí donde la luz del sol reflejaba el azul oscuro de la marejada, ¿dónde soñar con esta noche, con las boronas de pan serpenteando entre las bocas de los peces? Tú y yo nos besábamos a tientas de saber que lo duradero aprieta con su lengua de sal los hierros en el viento, empaña los vidrios que nos ocultan y nos va desmoronando. Nuestro nombre. Cada noticia de mi vida, un lápiz con la punta rota escribiendo a nadie. Sueño entrar por una puerta y que pudiera encontrarla, y otra vez su recuerdo se exaspera conmigo. No es la única noche que me quedo dormido, diciendo a mi oscuridad también estas cosas. Hablo de resistir los vientos, las soledades. Un día la vida se irá por estas calles. No le importará que nuestro paso se detenga para que caminen otros, y que muchas veces las palabras serán silencio de alguien que nos escucha. No descolgar las ropas para entender que debemos irnos, dejarlas donde están sin nosotros porque ya nos hemos ido. Vivir. Gracias. Según los jurados de la convocatoria, en el libro Relatos,
Se destaca su auténtica intención poética, a pesar de que hay un mundo que documenta, no pierde de vista la vocación creativa. Muchas de las crónicas recrean paisajes inéditos de lo que fue el proceso de colonización en Risaralda, especialmente en Dos Quebradas. Temas como la guaquería retratan un mundo que el autor conoció literalmente a fondo. Sorprende la fuerza de estos relatos y crónica que recrean el escenario rural marcado por la dura sobrevivencia y las relaciones entre humanos y animales. Las crónicas aluden a memorias de infancia del autor y tienen el valor agregado de lo testimonial, y los relatos sostienen la verosimilitud en su riqueza descriptiva, en la naturaleza de los diálogos y en la viveza de las escenas narradas con prosa precisa y rica. Para presentar el libro de don Lisímaco Salazar, nos acompaña esta tarde el profesor Luis Fernando González, investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira y de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP. Buenas tardes. Me ha correspondido hacer eco de una invitación que me formulara una matrona de Pereira, como es doña Luzmila Salazar Gutiérrez, hija de Lisímaco Salazar, hoy acompañada por dos de sus hermanos, Nora y Héctor, a quienes les agradezco infinitamente haber depositado la confianza para poder expresar algunas palabras, aunque desilvanadas. Procuraré recoger algunos aspectos importantes de la vida de don Lisímaco Salazar. Que, como lo mencionó la señorita que me antecedió en la palabra, es uno de los escritores ausentes esta noche, físicamente hablando, porque la presencia de los seres humanos es reconocida permanentemente en la medida en que los recordemos, máxime cuando su presencia también aparece a través de las letras. Yo no soy experto, tal vez ni aprendiz en la presentación de libros. Hoy no haré una apología y menos una crítica literaria a la obra Relatos, que de manera justa se le presenta a este digno auditorio para exaltar las obras de bardos y escritores pereiranos. Solo me referiré a algunos asuntos que tocan con el autor y de manera muy tangencial. Lisímaco Salazar Ruiz, pereirano, intelectual autodidacta, y esa parte me parece supremamente importante resaltarla, porque a pesar de que no tuvo, digamos, la fortuna de acceder a la educación que hoy se puede disfrutar, digámoslo así, dadas las facilidades que se tienen, hace unos 40 o 50 o 60 años estas oportunidades no se presentaban. Hijo de Zoila Rosa y Braulio, nacido un 26 de mayo del último año del siglo XIX y desaparecido físicamente en marzo de 1981. La ironía, la rebeldía, la verdad y las buenas costumbres lo caracterizaron. Poeta, sindicalista, periodista y tipógrafo, y jubilado en la década de los 70 en la rama judicial. Sigue aún vivo entre nosotros en esta pujante villa de Pereira, pues no solo se le evoca, sino que se le relieva su obra, su vida, su verdadera presencia, su energía, su substancia. Como dijera alguna vez el escritor antioqueño Manuel Mejía Vallejo, uno solo se muere cuando lo olvidan. Y el insustituible actor colombiano Carlos Muñoz, quien acuñó "Los poetas no mueren porque su poesía no muere". Hubiera sido bueno tenerlo aquí entre nosotros,
pero la ineluctabilidad del destino no lo permite. Abandonó esta dimensión en los momentos más prolijos en asuntos literarios y de poesía. Su obra se desliza a través de 5 facetas. La primera, en lo romántico, con su obra Poemas y Sonetos Romances. La segunda, con la narrativa, con obras como Arrestos de Guapo, de la cual ya algunas personas cercanas a la familia Salazar han iniciado la ardua tarea de compilar los escritos relacionados con este tema. La prueba indirecta. La tercera, la dramaturgia, con obras como El corazón de la estrella, Los paisas, Pa' eso sirve la plata. Luego viene la dedicada a la enseñanza con su obra de homónimos y sinónimos. Y por último, la madurez, con autobiografía kilométrica. Privolvos y subolvos, El ángel de la guarda. Relatos, obra póstuma, compendio de cuentos, forma parte de una extensa obra inédita. En narrativa, gran parte de ella dedicada a la Pereira bucólica, coloquial, en general enmarcada en el costumbrismo, pero de manera particular en el cuadro de costumbre. Es una obra que despliega ironía, esa dulce ironía y esa mordacidad que caracterizó y regó todos sus escritos. Su obra es un vivo rastro de sus andanzas por este complejo, agreste y quebrado territorio. Retazos de historia que vivió y que lo obligaron a soportar un deseo ingenuo de querer cambiarla. Escribió en los periódicos de la ciudad, especialmente su inefable poesía. Don Ignacio Puerta le enseñó el oficio de impresor en la imprenta Nariño. Creó su propio periódico que llamó El Estro, como si este título fuera una apología a su inspiración ardiente que lo empujaba a escribir las mejores poesías no solo del eje cafetero, sino del país. A propósito, conocí una epístola escrita por don Luis Carlos González, el bardo de La Ruana, en la que dice sentirse muy orgulloso de haber tenido en Lisímaco Salazar a su primer consultor. Aparece, dice don Luis Carlos, en todas las páginas que nos diste, se refería al libro Senderos, aparece el poeta del corazón y la semilla. Es que para mi honra orgullosa y mi satisfacción exquisita, fuera el maestro consultor de mis primeros versos para las letras de molde. Fueron entrañables amigos ellos. Escritor creativo con una finísima capacidad para la descripción, no solo de los hechos que rodean a los campesinos personajes, sino de los paisajes rurales en los que nació y vivió. Rescata lo testimonial. Sus diálogos no poseen artificios, son naturales y cristalinos, como las aguas donde bebían sus personajes, humanos y animales ellos. Para destacar su obra y especialmente de los textos que recrean su libro Relatos, es el tema de la muerte, tanto de humanos como de animales, con el cual me identifico de manera plena. La muerte como tema literario y poético lo persigue, lo obnubila, lo embeleza, le cautiva los sentidos. Y es ahí, justo ahí, donde aparece un Lisímaco que siempre llevó una vida prístina y auténtica, como hombre honrado y fiel a sus orígenes y convicciones. En este sentido, Martin Heidegger, el filósofo alemán, afirma: solo tiene una vida auténtica quien es consciente de la única y gran posibilidad de posibilidades que tiene el ser humano, saber que va a morir, que algún día y alguna hora morirá, que sabe que va a finar. Solo ese ser tiene y lleva una vida auténtica. Lo contrario es la vida inauténtica, categoría que también desarrolla Martin Heidegger. Afinó en la razón como su mejor ejercicio filosófico, la mejor y tal vez la única manera de enfrentarse a la realidad. Sus primeros pinitos de hombre contestatario los expresaba cuando de defender a los trabajadores y trabajadoras de las primeras 3 décadas del siglo pasado.
siempre que pudo le contestó al establecimiento y no dejó al garete respuestas bien infundadas y argumentadas contra todo lo que sonara injusticia e inequidad social y humana, producto de su ideario de libre pensador. Liberal no de trapo rojo, pero sí practicante del ideario que inspiró el derecho humano francés. Enfiló sus baterías ideológicas en pro del sindicalismo que apenas se asomaba tímidamente en el marco de una sociedad modernista de comienzos del siglo XX. Respetuoso de los valores que encarnaron valientes e inteligentes mujeres como Policarpa Salabarrieta, Antonia Santos y la sindicalista María Cano. Cuando leí uno de los cuentos, el que fuera declarado ganador por los jurados del concurso Colección de Escritores Pereiranos, modalidad ahora inédita de autor fallecido 2014, denominado El Pálido, me regodeé en el lenguaje coloquial que expresan sus personajes. Su terminología es pura, limpia, por lo sencilla, pero para mí es exótica, pues es un rico lenguaje propio de los campesinos. Y desgraciadamente yo soy citadino, afectado por los embelecos de la posmodernidad y la multiculturalidad que exacerban al mercado globalizante contemporáneo. Palabras como chagra, frisoles, peltre, afrecheros, recua, corpiño, mondando, tulpas, puya, gurbia, crenchas, drago, guavos, favonios, se recrean en cada uno de los cuentos que componen esta obra, relatos. Las quise destacar porque me parece muy importante que es desde la palabra como uno va construyendo realidades. Y recuerdo un poco a un autor chileno que decía que las palabras tenían acción y que cada acción representaba hechos y que cada hecho representaba la realidad. La biodiversidad rica de estos parajes descritos por el escritor produce la envidia y el autor lo recrea de la manera más sencilla pero sabia, especialmente si se tiene en cuenta que hace 50 o 60 años aún todavía no se habían siquiera pronunciado los líderes del mundo en materia de crear la Carta a la Tierra, como lo planteaba Mikhail Gorbachev, pues en los grandes encuentros en Río de Janeiro desde 1972. Finalmente les quiero compartir unos 2 párrafos o 2 apartes de este cuento ganador. Dice así: Pálido ha sido perseguido por un perro bravo que vivía en la finca de don Lisímaco Salazar. Pálido, pálido, repetía la pobre mujer mientras avanzaba, unas veces sobre las piedras y otras sobre las posaderas. En las piedras de la quebrada vio las primeras huellas de sangre del reproductor. Pálido era el berraco, entre comillas, al cual se refiere don Lisímaco Salazar, que fue capaz de gestar 47 cochinitos en esa casa que formaba parte de la finca en la cual vivió durante 7 años en el Chocó, según me lo manifestó su hijo Héctor, quien está aquí con nosotros. Él había metido el hocico entre 2 piedras grandes, pero los 3 mastines tatabreros le agarraban su rabo, el que arrancaban a pedazos, al igual que del forro de sus testículos. Trinidad se hizo a prudente distancia
sobre un montón de piedras y empezó a disparar sobre los asesinos perros. Uno huyó brincando en 3 patas y dando alaridos lastimeros. Los otros 2 se asustaron, miraron hacia donde venía la carga y vieron a Trinidad que disparaba sin cesar. Cuando logró un segundo impacto, el mal herido Can huyó también lamentándose, y el tercero, lleno de terror, tomó las de Villadiego. Trinidad tomó el pálido de las 2 patas, lo arrastró hacia afuera. Cuando le sacó la cabeza de entre las 2 piedras, vio que le faltaban pedazos de sus orejas y chorreaba sangre en abundancia de la trompa. Se sentó sobre un banco de arena y puso su cabeza sobre sus piernas y empezó a acariciarle sus partes doloridas. Pobre pálido, casi te asesinan estos bárbaros. Por ello, porque mientras leamos su obra, don Lisímaco no se habrá ido. Muchas gracias por su atención. Una novedad del concurso Colección de Escritores Pereiranos en el 2014 fue la creación de una nueva categoría, Premio Publicación Obra Inédita de Autor Fallecido, que tiene como propósito rescatar aquellas obras inéditas de escritores pereiranos desaparecidos que permanecen en manos de sus familiares. En esa categoría, el jurado, compuesto por Mariluz Vallejo, Juan Fernando Duarte Borrero y Víctor Zuluaga, decidió premiar la obra Relatos de Lisímaco Salazar Ruiz, autor nacido en Pereira el 26 de mayo de 1899, de origen campesino. Luego de desempeñarse como agricultor, arriero y guaquero, aprendió muy joven el oficio de tipógrafo en la imprenta Nariño. En los periódicos que allí se imprimían, publicó sus primeros poemas. En Cali fue contratado por Gustavo Lloreda para colaborar en la fundación del diario El País. Sus escritos aparecieron con frecuencia en los periódicos de Pereira entre las décadas de 1920 y 1950, especialmente en Variedades y El Diario de Emilio Correa Uribe. En 1965, la Biblioteca de Autores Caldenses publicó el libro de poemas Senderos, con prólogo de Bernardo Trejo Zarcila. Póstumamente se publicó Pedacitos de Historia, Pereira 1905-1930. Falleció en Pereira el 17 de marzo de 1981. En representación de la familia de don Lisímaco Salazar, se dirigirá a ustedes uno de sus hijos, Héctor Salazar Gutiérrez. Buenas noches. Soy el 6º hijo nacido en el hogar formado por Lisímaco Salazar y Aura Gutiérrez. En nombre de mi familia, nuestro sincero agradecimiento para la doctora Adriana Vallejo de la Pava, directora del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de Pereira, promotor del concurso de colección de escritores categoría Obra Inédita de Autores Fallecidos, ganado por la obra Relatos de nuestro padre Lisímaco Salazar. Gracias al doctor Luis Fernando González por la bonita presentación de la obra. Agradecimiento especial para el joven comunicador social Mauricio Ramírez y su compañera médica Adriana Carrillo, para Ricardo Montoya, Joel Valencia, compañeros de estudio de nuestro hermano menor Juan Nelson, quien durante largos años orientó en la Universidad Tecnológica de Pereira la cátedra de matemáticas. A Luis Fernando Marín, mil gracias. Gracias a ustedes. Pecaría de ingrato ese monstruo que Dios no perdona si no recordara con cariño a quienes fueron amigos de nuestro padre y hoy no están con nosotros. Emilio Correa Uribe, Alfonso Aramillo Rego, Elías Orrego, maestro Enrique Figueroa, autor de la música del Bambuco, El Jardín de mis Recuerdos, letra escrita por nuestro padre. José Vega Bravo, poeta exquisito.
Luis Carlos González Mejía, quien escribió para Orgullo de Pereira tantos y tan hermosos bambucos. Silvio Girón Gaviria, como el maestro Enrique de Figueroa, tan olvidado por los pereiranos. Urbano Montes Cadavid, Gonzalo Mejía Echeverri, Jairo Arango, Giraldo Arango, gran caballero y mejor historiador. Y por último, un homenaje desde el fondo de mi corazón para ese gran amigo, musicólogo y mejor pereirano, Benjamín Saldarriaga González, el inolvidable Besago. Donde quiera que ustedes se encuentren, reciban el agradecimiento sincero de la familia Salazar Gutiérrez por el cariño y la amistad que le brindaron al viejo Licimo. Muchas gracias. Y en esta forma concluimos este evento de lanzamiento de las obras ganadoras de los concursos literarios del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo. Les recordamos que ya se encuentra abierta la cuarta convocatoria municipal de estímulos. Para obtener más información los invitamos a visitar la página www.pereiraculturaiturismo.gov.co y a seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias a todos ustedes por la asistencia y felicitaciones a los ganadores. Feliz noche.